En Joomla tenemos varias formas de trabajar con un blog de contenidos que son artículos publicados, ya sea como blog personal, blog corporativo o de empresa, o un blog en una revista, magazine o periódico online, en el que suelen trabajar varios autores o publicadores, en lo que serían multiblogs, que permiten en un mismo sitio web que varios autores publiquen contenidos y cada cual tenga de alguna manera identificados sus contenidos y enlazados con sus redes sociales, etcétera, etcétera. Uno de los más conocidos y de los que más hemos hablado en Web Empresa es K2, que es un constructor que permite crear blogs bastante personalizados en Joomla 2.5 y 3.1 y versiones superiores, de forma relativamente sencilla. Dispone de muchas extensiones que encontramos en el Joomla Extension Directory para complementarlo. Pero existen otras opciones y vamos a ver en este vídeo cómo utilizar una opción que, aun siendo de pago, vale la pena explorar por el potencial que tiene, por ser una extensión muy bien construida, con muchas extensiones ya de terceros disponibles tanto en el Joomla Extension Directory como en la propia página del desarrollador de Stack Ideas, y que se llama ACBlog. Ya en este blog de Web Empresa dedicado a Joomla hemos hablado de otras extensiones de Stack Ideas. Una de ellas es Comento, que es un gestor de comentarios muy recomendado, gratuito y disponible para Joomla 2.5, 3.1 y versiones superiores. En este caso vamos a ver, y lo iremos viendo en capítulos progresivamente, cómo construir un blog de contenidos de uno o varios publicadores en Joomla 2.5, aunque esto es perfectamente válido para Joomla 3.1 y versiones superiores. Iremos viendo el proceso de instalación del componente, la castellanización del componente, o si trabajamos con sitios multidioma, la instalación de otros idiomas adicionales para después poder mostrar los contenidos del blog en los idiomas que tengamos instalados, tanto en Joomla de forma que afecta al core, como los idiomas para el componente EASY-Blog, y veremos cómo ir construyendo y mejorando un blog muy moderno, con múltiples contenidos, con múltiples formas de mostrar los contenidos, que además podemos socializar en la mayoría de redes sociales disponibles en la actualidad, y que trabaja desde las últimas versiones con temas o plantillas adaptativas, fluidas, o como comúnmente se conocen como responsive. Este componente, que lo encontramos en el Joomla Extension Directory, como digo, es comercial, pero merece la pena probarlo, tampoco tiene un precio prohibitivo y vale la pena atreverse a experimentar el componente, sobre todo después de ver este vídeo y posteriores vídeos dedicados al componente. Estoy seguro que muchos de vosotros os decantaréis por un blog profesional como es el que nos permite generar el componente ACBlog. Este componente, en mi caso, lo descargo de la página del autor. Obviamente, quien tenga cuenta con el autor podrá descargarlo y hacer uso del mismo. Y tenemos por un lado el componente, aunque veis que está también para Joomla 1.5. Si son sitios en producción, lo recomendable es trabajar con las últimas versiones estables, ya sean 2.5, 3.1 y versiones superiores. Podemos instalar módulos, plugins e idiomas, y además podemos integrarlo con otros componentes como son Comento para la gestión de comentarios o EASY Discuss para la gestión de discusiones en línea. Descargado en este caso el componente y el idioma podemos descargarlo desde la página de idiomas dedicada en particular a ACBlog. ACBlog se traduce desde el proyecto Open Translators en Transifex, y tenemos disponibles multitud de idiomas, en este caso 82 idiomas a los que está traducido el componente,
y lo único que tenemos que localizar es el idioma que queramos utilizar. Podemos descargar varios idiomas e instalar varios idiomas si trabajamos con sitios web multidiomas, como acabé de comentar. Localizamos en este caso el idioma español. Tenemos que tener en cuenta que hay varios idiomas, español de Colombia, de Ecuador, de México, pero si os fijáis, ninguno está traducido, todos están al 0% en la traducción. El único idioma traducido al español, al 100%, es el idioma español, es para tanto para Joomla 2.5 como 3.1 y versiones posteriores. Descargamos el pack del idioma y lo guardamos en nuestro ordenador. Y una vez que ya tenemos el componente y el idioma descargado, lo único que tenemos que ir es al backend de Joomla. No importa si tenemos K2 instalado, no va a generar ningún conflicto. Ahora veremos que además el componente EASY blog permite importar artículos nativos de Joomla o inclusive artículos que estábamos gestionando hasta ahora con K2. Y por supuesto también nos permite importar artículos de WordPress, lo cual lo hace muy interesante para quien tenga un blog con mucho desarrollo desde hace tiempo en WordPress, sepa que puede importar los posts de WordPress a EasyBlog sin ningún problema. Bien, lo siguiente y siempre recomendado es una copia de seguridad con Akiva Backup, con Joomla Easy Backup, desde el panel de hosting, como mejor queráis. Realizar una copia de seguridad, vamos a instalar un componente que va a acomodarse dentro del core de Joomla, y aunque la desinstalación en caso de necesidad no revierte ningún problema, siempre es importante cuando vamos a instalar extensiones realizar una copia de seguridad. Hecho esto, lo siguiente sería ir a extensiones, gestor de extensiones, para proceder a la instalación del componente y después del archivo de idioma. Seleccionamos el archivo que hayamos descargado del componente. Recordar que es un componente de pago, pero merece la pena explorarlo. Lo subimos e instalamos. El componente prácticamente incluye el 70 al 80% de las necesidades que podamos tener con un blog. Yo diría que más, pero bueno, siempre hay módulos que nos pueden convenir, plugins para compatibilizarlo con otras extensiones que tengamos instaladas, etcétera, etcétera, y eso, bueno, pues hace que no sea el 100%, pero prácticamente el componente ya instalado y traducido al idioma que nos interese está listo para ser utilizado y empezar a publicar contenidos en el blog. Bien, hemos instalado el componente y si vamos a componentes Easy Blog, veremos que aparece el dashboard del componente con todas las opciones que tengamos, está en inglés y lo que vamos a hacer es castellanizarlo. Para ello vamos a ir a extensiones, gestor de extensiones y vamos a instalar el paquete de idioma que habíamos descargado. Lo subimos e instalamos. Es interesante que los idiomas que no están traducidos y haya usuarios o comunidades de Perú, de Nicaragua, de México, de Ecuador, etcétera, etcétera, que quieran traducir la extensión al español de su país, pues que a través de Transifex Open Translator o del botón que dice aquí contribuir ahora o contribuir hoy, sepan que pueden participar en el proyecto de Open Translator, del cual también hemos hablado en otro artículo de este blog, y de esta manera, bueno, pues disponer de los archivos de idioma para el idioma de su país con las acepciones propias que el castellano o el español de cada país de Latinoamérica tiene. Bien, ya hemos instalado el idioma y lo único que tenemos que ir es al componente EasyBlog y veremos que automáticamente ya aparece todo en castellano. Cuando digo todo, es todo hasta la fecha de la última revisión de la traducción. El autor está en constante desarrollo y mejoras del componente y es posible que encontremos algunas cadenas sin traducir, que podéis tranquilamente ir a Transifex Open Translator y colaborar en la traducción sin ningún problema. Bien, a partir de este momento el siguiente paso sería ir a la configuración para configurar el blog, o podríamos ir al migrador para migrar artículos que tengamos o bien de forma nativa en Joomla, o si tuviésemos artículos en K2,
podríamos migrarlos. En este caso vamos a utilizarlo para, tenemos aquí una plantilla del pack de web empresa, concretamente la University, y tenemos aquí el apartado de noticias que tiene pues 3 artículos nativos de Joomla. Vamos a importarlos a ExeBlog para sustituir este blog simple por ExeBlog. Para ello vamos a ir a migrador y no tenemos que hacer nada. O sea, podríamos importar una categoría concreta, un autor concreto o un estado concreto. Si queremos importarlo todo, simplemente le damos a ejecutar ahora y aquí nos va indicando lo que va importando. Nos está importando una serie de entradas y una vez que finalice nos indicará. Bien, ya ha terminado, nos dice que ha importado un total de 21 artículos nativos de Joomla y lo único que tenemos que hacer es irnos al dashboard y si nos vamos a blogs, aquí encontramos todos los artículos publicados. A partir de este momento podríamos editarlos, modificarlos o hacer lo que queramos en los artículos. Tienen el mismo nivel de edición que teníamos de forma nativa en Joomla. Tenemos el editor que tengamos en uso, ya sea TinyMCE, JCE o el que utilicemos, y el uso y creación de contenidos es exactamente el mismo, con la diferencia de que además tenemos un nivel de configuración de los artículos mayor, en algunos aspectos parecido con K2 y en otros aspectos, si se me permite, mejorando K2. Tenemos geolocalización de los contenidos, podemos establecer una ubicación para un artículo, por ejemplo, si estamos publicando un periódico y tenemos noticias de la región, podemos geolocalizar el artículo al lugar en el que se produce la noticia y que aparezca al final del artículo un mapa con la localización, o podemos poner la localización del autor, eso va a depender de lo que queramos mostrar. Ahora vamos a publicar el ítem de menú que llame al componente ExeBlog para sustituir la entrada que tenemos aquí de artículos. Y eso lo hacemos desde menús, menú principal, localizamos el ítem que teníamos, noticias, que es el que tenemos aquí, lo despublicamos y ya vemos que ExeBlog nos crea una entrada automáticamente que llama al blog. Lo que podemos hacer es simplemente subirla y colocarla donde estaba noticias. Obviamente podemos renombrarlo. Yo no lo voy a renombrar para que veáis que estamos trabajando con ExeBlog. Si ahora limpiamos la caché y recargamos el sitio, nos vamos a ExeBlog y ya tenemos, bueno, esta entrada nos la publica ExeBlog por defecto, pero podemos eliminarlas simplemente yéndonos al componente ExeBlog, al apartado blogs, y aquí ya podemos administrar las entradas que tengamos publicadas. Localizar las entradas, vemos que hay paginación, vamos a mostrarlos todos y vamos a despublicar, por ejemplo, estos que son términos que no se corresponden con artículos. Bien, y el último que estaba por aquí, que lo podemos hacer directamente haciendo clic en el aspa verde. Si limpiamos la caché y recargamos, ya tenemos el blog y ya tenemos los contenidos. A partir de aquí ya, bueno, seguramente habría que retocar un poco algunos contenidos para que se muestren como nosotros queramos, que se muestren solamente las entradas que nosotros queramos mostrar en el blog por defecto, que el romper o el leer más aparezca a partir de determinado número de caracteres o de determinados párrafos, pero todo eso lo vamos a ver en próximos artículos dedicados precisamente a las configuraciones de ExeBlog, porque tiene bastantes configuraciones,
todas ellas muy interesantes, pero tiene bastantes configuraciones que creo hay que repasar en diferentes artículos para sacarle realmente rendimiento a este excelente componente que es ACBlog, pensado y diseñado para gestionar blogs en Joomla de una forma divertida, moderna y por supuesto elegante. En el artículo que acompaña este vídeo, al final del todo tenéis algún enlace que os permite ir hasta el showcase de ACBlog, en este caso de Stack Ideas para ACBlog, donde podéis ver sitios web reales que están en funcionamiento, donde hacen uso de ACBlog y podéis ver distintas formas que tienen de usarlo, de configurarlo y experimentar de forma real, en sitios en producción, el funcionamiento de este componente. También ACBlog os permite utilizar la demo que tiene acceso al backend y obviamente al frontend para probar el componente antes de que os decidáis comprarlo si os interesa. Pero bueno, el objetivo de este artículo y de esta serie de artículos que dedicaremos poco a poco a ACBlog es dar a conocer un poquito más esta excelente extensión para la gestión de blogs en Joomla 2.5 y 3.1 versiones superiores, y que os animéis ya, si os interesa, pues a implementarlas en vuestros sitios web Joomla. Espero que este vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos sobre ACBlog.